Biblia en el libro de Gálatas, en el capítulo 5. Gálatas, el capítulo 5, vamos a leer del verso 16. Y dice la palabra así. 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hasta aquí la lectura. Amén. Vamos a orar un momento. Padre, en el nombre de Jesús, nuevamente nos dirigimos a ti, Señor, y queremos, Padre bendito, que tu Espíritu Santo pueda hablarnos de una manera pertinente a cada uno, cada miembro, Señor, y que sea tu palabra la que pueda en estos momentos tener la libertad de entrar a cada corazón. Señor. Oramos por que el tiempo, si hay amigos que nos están visitando, amén, tu Espíritu Señor. Santo toque ese corazón, Señor amado. Sí, Señor amado. Te lo pedimos así en el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos, quería en esta noche compartirles un tema que tiene que ver con lo que realmente son nuestros enemigos. Y desde el momento que nosotros nos levantamos, nos despertamos, hasta cerrar en la noche los ojos para dormir, nosotros tenemos que considerar siempre que hay batallas que se levantan y que tienen la tendencia de desafiarnos como hijos de Dios a hacer exactamente lo que desagrada y ofende a Dios. No podemos nosotros decir en nuestra realidad de que somos perfectos. No lo podemos decir. Somos humanos, somos falibles, amén, pero por la gracia y la misericordia de Dios, Él nos llamó a una vida santa, a una vida superior, a una vida que no depende de nosotros, sino depende del Espíritu Santo, obrar, trabajar, para que nosotros cada vez más podamos parecernos al carácter de Cristo. Esa es la meta. Pero para que esto suceda, tiene que haber en nosotros varias cosas que tenemos que hacer. Uno de estos es la palabra de Dios. Gracias, Jesús. Es la palabra de Dios la que nos enseña a conocer a Dios. Es su palabra la que nos enseña incluso a amarlo. Es su palabra que nos hace ver todas las grandes cosas que Dios ha estado haciendo por nosotros, todas las maravillas que Dios ha hecho por nosotros. Es la palabra de Dios que nos revela ese gran amor de Cristo hacia nosotros, que fue capaz de entregar su vida sin pensarlo, sin reservarlo, por amor a nosotros. Gracias. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese amor
esa palabra amor que habla en la Biblia, que es el ágape de Dios, el amor de Dios, es un amor que no es guiado por un sentimiento eufórico, desesperado, para poder hacer un plan redentivo de la humanidad. No, es un amor inteligente, es un amor pensado, es un amor racional. En Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, habla acerca del culto, pero un culto racional. Un culto donde tú puedes entender la mente de Dios, y eso es lo que Dios quiere. Y para crecer, hermanos, necesitamos entender la voz y el pensamiento de Dios. ¿Cómo voy a saber yo cuál es la voluntad de Dios si no lo entiendo en su palabra? Y su palabra me explica, su palabra me enseña, su palabra me corrige, su palabra me da sabiduría, su palabra me muestra los errores que yo puedo cometer en mi vida, me enseña, me redarguye, me previene a no hacer lo que puede ser perjudicial para mi vida. Amén. Entonces yo tengo que usar mucho mi mente para entender a Dios. Amén. Y esa mente que me ayuda a entender a Dios es, como consecuencia, va a bajar al corazón, donde me permite amar y expresar mi afecto, mi amor hacia Dios. Aleluya. Ahí es donde vienen las emociones, vienen los afectos, viene el enamoramiento con Dios. Gracias. Es allí donde tú puedes amar a tu prójimo. Miren, a la diferencia, y quiero explicar esto. Pablo va a decir en 1 Corintios 8, versos 1 al 3, él va a decir algo que a veces yo no lo entendía porque parecía una contradicción. Yo encuentro en el libro de Corintios, 1 Corintios, 10 veces, no voy a mencionar estos textos porque no tenemos el tiempo, pero 10 veces el Señor habla y corrige sobre malos pensamientos. Y los malos pensamientos los lleva a que debemos pensar correctamente. Amén. Entonces Pablo habla 10 veces ahí en Corintios exhortándonos a que nuestros pensamientos deben ser correctos al Señor. Entonces, pero en el capítulo 8 hay una palabra, una frase donde el apóstol Pablo dice, capítulo 8, verso 1 al 3, dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Primera de Corintios capítulo 8, versos 1 al 3. Todos tenemos conocimientos. Pero dice algo que a mí me sorprende, ¿no? Que si no lo entendemos bien a la luz de los otros textos de la palabra, vamos a confundirnos y vamos a tener conclusiones equivocadas. Y él dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Es como que Pablo está atacando todos sus argumentos. Es como que Pablo está contradiciendo todo lo que él dice en Romanos sobre adorar a Dios con un culto racional. En Romanos, el capítulo 12, Pablo dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto. ¿Culto qué? Racional. Racional. O sea, yo para adorar a Dios tengo que usar Mi entendimiento, la razón. entendimiento para adorar a Dios, y es a través del pensamiento y el entendimiento que yo voy creciendo. ¿Cómo voy a yo crecer si quiero saber la voluntad de Dios? Yo tengo que entender la palabra. Aleluya. Yo tengo que conocer lo que Dios ha hecho a través de las Escrituras por mí. Cuando Jesús estaba muriendo en esa cruz, derramando su sangre, su cuerpo molido, y cada latigazo que recibió, cada clavo que fue penetrando su cuerpo, Jesús estaba pensando en tu nombre y en el mío. Gracias, Eso es lo que yo Jesús. entiendo en la Biblia. Amén. Y eso me lleva a mí a una actitud de gratitud donde invade mis emociones y sentimientos. Y yo digo, Dios mío, gracias. Gracias por tu Hijo, gracias por ese amor hacia mí. Y correspondo a ese amor de Dios limitadamente. Pero aún a eso es el Espíritu Santo el que me hace amar a Dios. Aleluya. Gloria a ti. Y la Biblia lo dice bien claro, que nosotros no sabemos ni cómo orar, pero es el Espíritu Santo con gemidos indecibles nos ayuda a acercarnos al Padre. Amén. Entonces,
mi hermana, mi hermano, es necesario que nosotros usemos el conocimiento de la palabra para poder entender y conocer a Dios. ¿Cómo puedo amarlo yo a Dios si no lo conozco? Entonces hay personas que enseñan, no, que Dios te lo revele, que Dios te dé visión, y así vas a conocer a Dios. Yo entiendo y creo que hay manifestaciones que Dios usa en muchas personas, como sueños, visiones, lo entiendo. Pero entonces, ¿para qué nos dio la palabra? Si nosotros vamos a dejar direccionarnos por sueños y visiones, entonces, ¿para qué Dios nos dejó la palabra, pues? Amén. Entonces, puede haber esto, pero la prioridad, lo predominante es la Biblia. Amén. La palabra de Dios. Gloria Así a Dios. es como yo puedo conocerlo confiadamente a Dios. Porque el resto es subjetivo. Si se te presenta un ángel del cielo y te empieza a hablar cosas que van en contra de lo que Dios ha escrito, Dios está en su palabra, Pablo va a decir, si esto sea maldito, esto es del diablo. ¿Por qué? Porque aquí la garantía es la palabra de Dios. Amén. 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 Ok, entonces la palabra de Dios funciona, el entendimiento bueno funciona con el propósito de al final todo lo que yo conozco de Dios, lo que me va a llevar es no envanecerme, sino a glorificar el nombre de Dios. Gloria a Dios. Darle la gloria a Dios. Y cuanto más conocimiento tengo, yo tengo la responsabilidad de saber más de Dios, entonces es más mi capacidad para honrarlo y glorificar su nombre. Amén. Gloria a Entonces, Dios. por eso es que Dios nos permite tener conocimiento, es por eso que Dios nos permite tener una profesión, es por eso que Dios nos instruye, nos permite instruirnos, para que nosotros podamos entender mejor quizás que otros que no tienen instrucciones, conocerlo más a Dios. No es que estoy diciendo que sonó el que no tiene instrucción. No estoy diciendo eso, sino que las personas, por ejemplo, que llegan a tener la bendición de un doctorado, personas que tienen una profesión elevada, esas personas, Dios les ha permitido tener esa capacidad para que el fin de eso no sea en sí mismo el conocimiento ni la profesión, sino honrar el nombre de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Un Amén. físico, un químico, un físico, un astrofísico, una persona instruida, tiene más capacidad de entender el orden de los astros, como Dios los ha colocado para Amén. beneficio de la humanidad. Gloria a Y lo que Dios. haces, papá, gracias, porque tú todo lo que has hecho, ahora entiendo con esta profesión, ese conocimiento, entiendo cómo tú lo has movido para bendecirnos a nosotros. Amén. Gloria al ¿Se dan cuenta? Señor. Un ingeniero en minas, instruido, va a las minas y ve todo lo que dentro de las minas hay, los metales, todos los diferentes tipos de metales que han sido puestos allí para bendecirnos a nosotros. Amén. Entonces el Dios bendito, cómo tú has dejado este material, este metal, todas estas cosas para bendecir a tu pueblo, el Amén. carbón, ¿no? La plata, el oro, todas esas cosas están allí para beneficiarnos a nosotros al final. Amén. Gloria a Dios. Entonces el que tiene instrucción sabe más que cualquiera lo que Dios ha hecho y está haciendo en beneficio de nosotros, la humanidad. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Amén. Pero hay un problema. Y el problema, y vuelvo al texto de Corintios capítulo 8, que tenemos que entender esto, hermano. El problema que tenemos es este. Cuando Pablo dice el conocimiento envanece, se está soplando, se está tirando todo lo que es la instrucción al piso, que es malo entonces. No, ya sabemos que no es malo, porque Dios, si te da a ti conocimiento a través de su palabra o de otras ciencias, es para que tú conozcas más de Él y lo honres y le des la gloria a Él. Amén. Eso es lo que nos dice. Pero hay un problema aquí. Pablo dice que el conocimiento envanece. ¿Todo el conocimiento envanece? No.
Porque para adorarlo a Dios necesitamos conocerlo, para adorarlo bien. ¿Quién es su grandeza? ¿Quién es Él? Lo que ha hecho por mí. Entonces, ¿a qué se está refiriendo Pablo cuando dice el conocimiento envanece? ¿Es malo instruirse? ¿Es malo tener una profesión? ¿Es malo mejorar y estudiar más para una profesión? ¿Saben cuál es el problema? Cuando Pablo dice, y hay que entender los dos, ¿ya? Pablo dice, el conocimiento envanece, pero el amor Edifica. edifica. Ahora, entiéndase esto. ¿Cuál es el problema aquí? Cuando yo hablo de conocimiento, es para honrarlo a Dios. Amén. Pero cuando yo estoy en la carne, como habla Gálatas, yo corro el riesgo de voltear la dirección. Y en vez de apuntar, agradecerle, darle la gloria a Dios, yo apuntarlo hacia mi persona y digo, yo lo logré, yo lo hice, son mis logros. Y en verdad, el conocimiento es algo que tú adquieres, tú lo adquieres, tú. Entonces, el riesgo es que si tú estás en la carne, tú te vas a volver orgulloso de ti mismo, tu conocimiento, porque tú lo has adquirido. Amén. ¿Me entienden? Amén. Entonces podemos decir esto, gracias a mí es que yo tengo mi profesión, gracias a mí es que yo soy un diplomático, gracias a mí es que estoy acá en el Congreso, gracias a mí. Cuando eso es una gracia que Dios te ha dado para que lo honres a Él. Ese es el Aleluya. objetivo final. Alabado sea el Señor. Entonces, pero eso no es lo que pasa con todo, pero ese es un riesgo que puede pasar con el conocimiento. Entonces, sí, tenemos tendencia a envanecernos con todo lo que podemos aprender y alcanzar y obedecer, alcanzar y conocer. Amén. ¿Entienden? Pero escuchen bien esto. Este texto no sería completo si es que no va con el que sigue. El conocimiento envanece, Pero el amor edifica. el amor edifica. ¿Por qué Pablo junta Conocimiento el conocimiento y el amor. y con el amor? ¿Por qué? Porque, hermanos, escuchen bien esto. El conocimiento es algo que tú lo adquieres y en la carne tú te puedes jactar del conocimiento que gracias a ti. Pero cuando Pablo habla que el amor edifica, el asunto es que el amor no es algo que te pertenece ni que has logrado tú. Es algo que esto viene de Dios. Aleluya. Es más, el amor te lleva a dar, Amén. te lleva a preocuparte por los demás, te lleva a llevar, el amor te lleva a apoyar, a ayudar al resto, no a ti. Amén. No apunta hacia ti el amor de Dios. El amor de Dios apunta en dirección del prójimo. Amén. Gloria a ¿Entienden? Dios. Amén. Entonces, el amor, este ágape, es lo que le dice al conocimiento. Hey, ¿qué te pasa? ¿De qué te estás jactando? Si esto te lo ha dado Dios para que honres a Dios. Aleluya. No para que te creas el papi rico, ¿no? Que te creas lo máximo. No. Esto te lo ha dado Dios. Bendito sea el Y es el Señor. amor, el ágape de Dios, el que te filtra el conocimiento en buena dirección. Aleluya. Conocimiento sí, pero si no hay amor, mueres. Hermanos, yo conozco gente que me ha dicho, no, yo le digo sus verdades a todos. En nombre de la verdad tengo que decir después, cantarle sus verdades ahí. Porque yo soy directo y le digo la verdad. Porque la palabra dice que tenemos que ser verdaderos. Es verdad, pero eso es una media verdad. ¿Por qué? Sin amor. Porque una verdad que no es precedida por el amor es una verdad que mata, que acuchilla, que hiere. ¿Me entiendes lo que digo? Amén. Entonces, cuando yo voy a ir a amonestar a un hermano que ha cometido una falta, la Biblia me enseña, antes de meterle el cuchillo, Mira, considérate Señor. que tú puedes estar algún día en ese lugar. ¿Y cómo quisieras que te llamaran la atención o te amonestaran? Amén. Así como vas a hacer, chantarle, darle duro en la cabeza al hermano o confrontarlo con la verdad en amor. Amén. Proverbios nos dice que el pecado se corrige con Con amor. amor. Pero ojo, no es un amor,
hermanito, pobrecito, acaba de robar 500.000 soles y ahora lo van a meter preso. Pobre. No, es un amor emocional. Amén. El ágape de Dios es un amor directo, es un amor con sabiduría, Aleluya. es un amor con conocimiento, Amén. es un amor que apela a la voluntad para que se corrija la mala actitud. Y Amén. la palabra nos enseña la fórmula para poder ser perdonados por Dios de nuestros pecados es confesar, arrepentirse Amén. y Darse del apartarse. mal. Si tú confiesas o te arrepientes, pero no te apartas del pecado, no vas a alcanzar la bendición de Dios. Aleluya. El que confiesa su pecado y se aparta, dice Proverbios, alcanzará misericordia. misericordia. Pero si tú confiesas, tú te arrepientes, tú le lloras, pero no te apartas de tu pecado, no va a alcanzarte el perdón y la misericordia de Dios. ¿Me Aleluya. entiendes lo que estoy diciendo? Amén. Y hay gente que viene, se arrastra, llora, pero no es arrepentimiento, es remordimiento porque no quiere soltar su pecado. Amén. Y el pecado te alcanza y el pecado te destruye, mi hermano. Y hay hermanos, yo les he contado a ustedes la del monito que mete su mano en la lata para agarrar maní. No sé. ¿No les he contado? No. No. Alguien me contó esto, un misionero me dijo que en el Congo, ¿cómo cazan a los monos? Dice que ponen una lata con un agujero pequeño y adentro lo llenan de maní. Les encanta en el Congo a los monitos de maní. Y la lata la pegan en la tierra, la amarran abajo con profundidad, de tal manera que la lata no puede moverse. Entonces el cazador se va a una distancia y empieza a mirar y ve que los monitos están oliendo el maní. Huelen. Y van tímidamente, estos monitos son sapos, miran a ver si hay alguien. Y como no ven nada, se bajan. Y entre ellos se pelean quién quiere sacar el maní. Entonces, ¿qué pasa? El mono llega, el monito mete su manito en ese agujero. Es un agujero fino, pero entra la mano del monito. Y el monito chapa el maní o chapa los manís. Entonces agarra el monito, agarra el maní, pero cuando quiere sacar la mano, no puede, porque está como un puño. Claro. Entonces cuando el monito quiere sacar, no puede. Como la lata está bien presionada, entonces no se mueve. ¿Y qué pasa? Ve que viene el cazador y el mono se desespera. ¿Por qué? Porque está viendo que viene el cazador y el mono se asusta, le da miedo, se desespera y trata de sacar el puño, la mano, pero no puede porque no suelta el maní. Y el no soltar el maní es su perdición del monito. ¿Por qué? Porque si el mono soltara el maní, volvería a sacar la mano. Pero como el mono ha chapado el maní, no lo suelta, entonces está hecho un puño y no puede sacar porque el puño no pasa por ese orificio y lo agarran rapidito, lo chapan, pero mono broster en cantidad, ¿no? Burger mono en cantidad, porque el mono muere de una manera tonta. Y me decía, así es el pecado con muchos de nosotros. Así como el mono, nos desesperamos, lloramos, gemimos, clamamos, pero no lo soltamos. El pecado. No soltamos. Y ahí viene nuestra perdición y destrucción. Exacto. Entonces, cuando la Biblia dice, el que confiesa su pecado y Se aparta, alcanzará misericordia. ¿Por qué no se alcanza misericordia? Porque Se como el aparta. mono no quiere soltar pues el maní, no quieren soltar el pecado. Entonces no alcanza la misericordia de Dios. Y el pecado les alcanza y los destruye, los mata. Esa es la verdad que pasa con nosotros. Y hermano y hermana, el apóstol Pablo dice que el amor edifica. Recuerden ustedes Juan 3:16 cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. La acción es guiada y dirigida por el amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿qué cosa hace inmediatamente? Dio.
Porque el amor da. Amén. El conocimiento no, el conocimiento se adquiere, Amén. pero el amor da. Pero cuando tú juntas ese conocimiento con el amor, y es el amor el que tutela, dirige, guía al conocimiento, esto va a ser una bendición. Aleluya. Amén. Amén. Pero por otro lado tenemos que entender, yo escucho hermanos que dicen, ay pastor, el fuego, la pasión de Dios, aquí me arde, hay un fuego interno que me arde para evangelizar y esto y lo otro. Hermanos míos, eso está bien, pero eso Sin amor. tiene que Conocer. ser guiado por el amor de Dios, no por una acción, Amén. sino por el amor. La pasión, el fuego, tiene que ser tutelado por el amor de Dios. Aleluya. Y entiende bien esto. Muchos dicen que tengo acá ardor y esto, que fuego del Espíritu Santo. Escúchame bien esto. Si hay fuego interno tuyo, si tienes ese ardor y ese ardor no es nutrido por la palabra, el conocimiento, ese fuego se apagará. Amén. Se En la envanece. verdad, se apaga. Así Es bien difícil que mantengas un fuego, un ardor interno Sí. con la cabeza hueca, Ujú. porque no te nutre, Amén. porque no entiendes cuánto Dios está haciendo y te está amando para que tú te muevas, porque no Aleluya. entiendes hacia dónde te está dirigiendo el Señor. Gloria a Entonces Dios. hay una conjugación. Ahí viene el amor, el sentimiento, Amén. viene la pasión, viene la manifestación del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Me están entendiendo lo que digo? Amén. Gloria a Dios. Pero voy ahora con la segunda parte. Gálatas Ujú. nos describe que todo creyente tiene un serio problema, que si no lo sabe manejar bien, va a estancarse en la vida cristiana y va a tener una vida triste porque no alcanza lo que Dios quiere que alcance. En Amén. Gálatas usted va a encontrar que el apóstol Pablo habla de que hay dos situaciones en la vida del creyente: Amén. la carne Y el y el Espíritu. espíritu. Amén. Y estos dos dicen Batalla. que no van juntos, que estos dos se oponen entre sí para que nosotros no hagamos lo que quisiéramos. Cuando dice se oponen entre sí, es una lucha, es una batalla. ¿Y saben qué? Para que no hagamos lo que quisiéramos, quiere decir que el Espíritu Santo es el que frena la carne, Amén. es el que frena nuestros impulsos pecaminosos, para que no hagamos lo que querramos. ¿Qué cosa es carne? En un simple lenguaje, la carne es darle el lugar que le corresponde a Dios. Yo lo asumo y me pongo en el centro y en el trono de Dios. Y yo dirijo mi vida, y yo hago lo que me parece, yo hago lo que quiero. Eso es carne. Vivir de acuerdo a mis pasiones, a lo que yo creo que debo hacer. Eso es vivir en la carne. ¿Qué cosa es vivir en el Espíritu? Es a la inversa. El que lleva el trono, el que se sienta en el centro de mi vida, es Jesucristo. Y Él es el que comanda, Él es el que dirige, Él es el que tiene el timón de mi vida, porque yo voluntariamente le estoy cediendo, Señor. Aleluya. Eres tú, mi Sí, Señor y mi Señor. Rey, y yo solamente obedezco, porque tú eres mi Señor, entonces yo tengo que obedecer. Amén. Esa es la diferencia entre vivir en la carne y vivir en el Espíritu. Espíritu. Amén. Pero esa es una cosa, hermanos, que consideremos esto. El apóstol Pablo da un testimonio bien complejo en Romanos capítulo 7 sobre lo que él estaba viviendo, Amén. que muchas veces se refleja lo que nos está pasando y no lo entendemos. En Romanos del capítulo 7, vamos a rápidamente leer, rápido. Dice esto. Romanos el capítulo 7. Verso 15. Dice así. Romanos capítulo 7, verso 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, es la carne. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí,
Esto es, en mi carne no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso es lo que yo hago. O sea, no lo que quiero hacer, honrar a Dios, no, hago exactamente lo opuesto. Es lo que Pablo está diciendo su condición. Porque según el hombre interior, yo me deleito en la ley de Dios, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. ¿Dónde está? En los miembros. Tremendo. En mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, a quien yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Amén. Hermanos, Pablo está describiendo algo muy íntimo de lo que le estaba pasando, que quizás, hermanos, cuando yo leo esto me he identificado mucho con Pablo. Esto es lo que me pasa a mí. Aleluya. Esto es lo que sucede conmigo. Yo quiero hacer las cosas que honren a Dios, pero sin embargo hago exactamente lo opuesto. Lo que quiero hacer para honrar a Dios no lo hago, y lo que no quiero hacer que deshonren a Dios, eso exactamente es lo que hago. Por eso es que Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él dice: gracias a Dios, a Jesucristo, porque Él me ha librado de eso. ¿Cómo? La cosa es ¿cómo? ¿Cómo es que yo puedo caer tan bajo y puedo tener un conflicto tan interno que hago lo opuesto a lo que Dios me está diciendo que debo hacer? ¿No tengo la capacidad de hacerlo? ¿Es que acaso no puedo obedecer a Dios? ¿No puedo degustar en la práctica de lo que mi corazón quiere hacer para honrar a Dios? Yo no puedo. La verdad es que yo no puedo. Eso lo hace el Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Ahora, escuchen bien esto, y con esto voy a ir finalizando esto, hermano, porque esto es muy importante. Pablo aquí describe una situación, pero no la aclara tanto. Pero Pablo lo narra y lo pone de manera doctrinal en Gálatas 5. Amén. Es allí donde Pablo explica con mucho más doctrina esta condición humana, esta condición nuestra. Y Pablo dice en Gálatas, y es interesante lo que dice: andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5:16. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieren. ¿Cómo puedo saber? Yo soy un hijo de Dios, pero ¿cómo puedo saber si estoy agradando a Dios? ¿En qué manera puedo saber si estoy siendo guiado por el Espíritu Santo o estoy siendo guiado por la carne? ¿Cómo lo puedo saber? Dios en su infinita misericordia no nos ha dejado en ascuas. No nos ha dejado vacío. Pablo en Romanos 7 describe lo que le está pasando, pero no nos explica doctrinalmente qué es la situación. ¿Eso fue una experiencia personal de Pablo? No. Él revela aquí que esto es una condición que estamos todos nosotros pasando. Y si no distinguimos en que hoy día yo soy hijo de Dios, soy santo, pero esa santidad en el hoy no está completa, sino hasta más luego. Tenemos que distinguir el hoy y el todavía no. Amén. El hoy y el todavía no. Somos santos, pero ¿pecamos o no? Sí. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a pecar? Hasta el último día que estemos aquí. ¿En el cielo vamos a pecar? No. Pero somos santos aquí, posicionalmente Dios nos ha puesto santos. Aleluya, gloria Dios el al Padre Señor. nos ve a nosotros santos por Jesucristo. Amén. Jesucristo, cuando nosotros estamos ahí en la carne alicaídos, y el Padre
que es juez y es juez justo, no se le pasa nada, no podríamos nosotros pasar Así es. en la condición. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Jesús se pone Gracias, y dice, Jesús. Padre, yo he muerto por él. Y él me ha Aleluya. aceptado. Gloria a Dios. ¿Se dan cuenta? Amén. Es por gracia. No hay mérito alguno de parte de nosotros. No estamos involucrados en la salvación, en la redención, ni aún en la santificación. Gloria Por a eso Dios. gente que se frustra luchando para no hacer lo malo y hacer lo bueno, como pasó con Pablo, se frustra porque no tenemos la capacidad de ser santos. Pero el Padre nos ve santos. Miren ustedes, 1 Corintios, cuando habla de una iglesia, dice a los santos que están en Corintios, los llamados a ser santos, dice Pablo. Amén. Pero va usted leyendo el capítulo 1, el 2 y el 3, Pablo empieza a decir, ustedes son unos carnales porque hay celos, envidias y esto y el otro. No soy capaces todavía de comer carne, sino de tomar lechecita porque están inmaduras, ¿no? Son unos pigmeos espirituales. Entonces uno dice, pero total, ¿por qué le dice que son santos? Y después, Y llamados a ser santos cuando le está diciendo son carnales, son carnales. ¿Por qué? Porque tenemos que distinguir lo que ahora hay lo y que va a todavía ser. los que no han llegado a ser Amén. creyentes. Gloria a Dios. ¿Somos creyentes que estamos en los lugares celestiales? La Biblia dice que sí. Amén. ¿Sí? Sentados. Entonces, ¿qué hacen acá ustedes? Sentados en lugares. ¿Qué hacen ustedes acá si estamos en lugares celestiales? El hoy Y el que y va a la ser. promesa de lo que va a venir. Pero Amén. estamos en que entendemos que todavía no. Ujú. ¿Entienden? No ha llegado el tiempo. Tenemos que distinguir eso. Si no distinguimos eso, vamos a tener serios problemas como tuvo Pablo en Amén. Romanos 7. Que él quería hacer tanto ya, pero había una situación, encontraba en él ese deseo que lo atrapaba de hacer las cosas. Entonces él luchaba. Mi hermana, mi hermano, no luches, porque ese trabajo lo hace el Espíritu Santo. Aleluya. No luches, porque el que lucha por ti es el Señor Gloria a Jesucristo. Dios. No luches, porque es el Espíritu Santo el que te va llevando cada día, renovando para que te vayas pareciendo más a Cristo en santidad. Amén. ¿Saben quién es el santo? Esto no es una frase mía. Esto lo dijo Jonathan Edwards, el predicador del siglo XVIII. Que la santidad es tener la percepción correcta de lo pecador que eres. ¿Escuchaste lo que te digo? Amén. La santidad Es la- es tener la percepción correcta Ujú. de lo pecador que eres. La persona que es más santa es aquella que tiene mayor conciencia de cuán pecador es. Gloria a Dios. ¿Me entiendes? Amén. Pero aquel que cree, como ¿se acuerdan del publicano y el fariseo? Yo diezmo, Señor, no soy como este pecador y esto y el otro. Y la Biblia dice que el que salió justificado delante del Padre fue el pecador, que decía, Señor, ni se acercaba a Dios, no quería ni acercarse a la vergüenza porque era consciente de su condición delante de Dios. No se Amén. justificó, no se justificaba. Gloria a Mi Dios. hermana, mi hermano, cuando Pablo dice, muy bien, ahora sí, yo pasé una situación difícil, pero ahora sí, ¿tú quieres saber si eres espiritual o eres carnal? Muy bien, yo te voy a dar las manifestaciones de la carne. Y si esto está en tu vida y gobierna tu vida y gobierna tu iglesia, entonces considérate que estás viviendo en la carne. Y la carne traerá muerte. Y Pablo empieza a describir, ok, yo quiero saber, ¿soy espiritual o estoy en la carne? Muy bien, Pablo dice, Porque deseo- manifiestas son las obras de la carne que son, ¿qué cosa? Adulterio, Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas,
acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es que, ¿qué es lo primero que dice acá? Amor. El amor. El amor. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y Pablo dice, el conocimiento envanece, pero el amor Edifica. edifica. Mi hermana, mi hermano, no tengo mucho tiempo ya para explicarte cada cosa que está acá, que manifiesta lo que es la carne. Pero piensa un poco en ti. ¿Hay esto en tu vida? ¿Hay esto en tu iglesia? Yo me he puesto a pensar muchas de estas cosas. Por ejemplo, idolatría. ¿Cómo puede haber idolatría en una iglesia del Señor? Idolatría es todo aquello que a ti te pone en primer lugar, que es tu prioridad y que destrona a Cristo de ese lugar. Puede ser tú, puede ser tu dinero, puede ser tu trabajo, puede ser incluso tu familia que esté en primer lugar. Es idolatría. Lo sacaste al Señor del altar donde Él debe estar. Eso es idolatría. Puede ser tu capacidad donde tú puedas decir, yo puedo, yo lo sé, no necesito a Jesús. Eso es idolatría. La Biblia dice aquí, hechicerías. No, pero ¿cómo va a haber hechicería en la iglesia? ¿Saben? La palabra hechicería en el original, griego original, es farmakeia. La palabra farmakeia es lo que significa compuestos mezclados para dar un resultado. Y de ahí viene nuestra palabra farmacia. Farmacia. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo cuando habla de hechicería? No está hablando de las brujas con su sombrero, con su nariz, con aquí una bolita. ¿Sabe qué significa hechicería cuando hablamos de la carne? Aquellos hermanos y hermanas que usan drogas para estar y sentirse bien. No estoy predicando en contra de las drogas cuando son bien dirigidas por los médicos, porque los médicos son. También Dios ha permitido ese conocimiento para honrar su nombre y bendecir a los demás. Pero cuando tú, por ejemplo, te tomas un alprazolam para dormir porque estás tenso y nervioso y te han medicado eso, pero resulta que te gustó y ya no te tomas uno, tú mismo te aumentas las dosis a 2, a 3, qué rico, dices, ¿no? Eso es hechicería. Cuando tú ingieres drogas de tal manera que no te permite ir a los recursos del gozo, la paz, la estabilidad, eso es hechicería. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Amén. Cuando tú usas cualquier tipo de implemento que tiene como propósito reemplazar la paz, el gozo del Señor, eso es hechicería. ¿Me entiendes lo que digo? Amén. Cuando tú vienes y tienes, ay, me duele acá, y vas a tu consulta Kirma, porque así le llaman. ¿Qué es la consulta Kirma? Es la consulta instantánea. Tú vas, ay, pero si voy al médico, este me va a cobrar caro. Irme al seguro para ver, peor todavía, hacer las cobras. Entonces me voy al boticario. Y el boticario va donde él y dice, oiga, me está doliendo acá al costado, ¿qué puedo tomar? Porque esto me está doliendo. Ay, el boticario, para vendértela, mira, tómate esto de acá y esto te va a calmar el dolor. ¿Cómo sabe? ¿Es médico? ¿Es doctora para decirte que toma esto? ¿Y qué hay si este dolor es producto de un cáncer? Encima que estás mal, te quitan la placa. Ese es un juego que aquí es la farmaqueia, hechicería. Eso es carne. Eso es carne, porque no estás confiando
en el Señor y no estás confiando en lo que debes hacer, entonces tienes un mal, algo que se está haciendo daño, ¿qué es lo que debes hacer? Ir a los médicos. Eso es lo correcto. Pero esas medicinas instantáneas que te venden sin saber, ¿por qué no te dicen, hermanas, y acá está mi hermana que es médico, ¿por qué no te dicen los boticarios, mira, yo te puedo dar esto, pero yo no conozco tu organismo, y puede hacer que esto te haga bien, puede ser que esto te destruya, porque cada organismo es diferente, ¿sí o no, mi estimada Silvia? Y eso pasa. Y hermanos, eso es carne. Lo que Pablo está diciendo, que la práctica de este tipo de farmaqueia o hechicería es carne. Amén. Es carne. Enemistades, ay Dios mío, enemistades. Acá los hermanos vienen a alabar a Dios, gloria a Dios, pero la hermana está bronqueada con la hermana de allá, y las dos están, aleluya, gloria a Dios, pero no se ven, ni se miran, ni se hablan, están como gato y perro. Eso es carne, dice el apóstol Pablo. Enemistades, pleitos, celos. Pucha, que el hermano Edwin tiene su casa allá en Argentina, y yo acá no tengo ni una propia, tengo un alquilado. Qué cólera que me da, ¿por qué le das tanta bendición allá y a mí no me das nada? El Señor, yo quiero que tú me bendigas. Y empezamos con la tecnología, las técnicas, ¿no? Declaro que tengo mi casa más grande que la del hermano Edwin, más grande que el pastor Edwin, declaro esto, declaro lo otro. Eso es carne, basado en la envidia, en los celos. Amén. ¿Dónde dice en la vida que con una declaración vas a obtener de Dios lo que quieras? No dice eso en la palabra. Pero claro, nosotros estamos acostumbrándonos a herejías. ¿Y sabes por qué? Y yo sé que se me está haciendo ya, que no se está yendo. Wow. ¿Qué es lo que está pasando ahora? ¿Por qué Pablo se adelantó y dijo herejías? Te voy a explicar. Porque eso está pasando en la iglesia. Pasa en muchos lugares. Los hermanos hoy día tienen las facilidades y acceso que antes no había. ¿Sabes? Antes era tu pastor, era tu iglesia, y era la enseñanza que tu pastor te daba. Amén. ¿Entiendes? Entonces el pastor era el que ponía, porque eso es bíblico. ¿Quién es el que te enseña la doctrina? Es el pastor de tu iglesia. Ahí creces, te edificas. Amén. Ahí está la palabra, ahí está la visión, ahí está el marco de la denominación. Amén. Vas creciendo en eso. Gloria a Dios por eso. Amén. Pero ¿qué es lo que pasa hoy en día? Internet. Resulta que los hermanos escuchan o ponen su teléfono, o ponen su tablet, o ponen su computadora y buscan en internet. A ver, vamos a escuchar ¿qué dice? Uy, mira, acá habla del diezmo. Lo pone. Y escuchan que dice, no, que el diezmo es algo que ya no se hace hoy en día, sino que este es del Antiguo Testamento, este es de la ley de Moisés. Por tanto, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, no debes dar el diezmo. Ay, ¿verdad? Mi pastor nunca me enseñó eso. Entonces, ¿qué hacen los hermanos? Vienen a la iglesia con prejuicios y vienen acá, se sientan, pero no son capaces de acercarse al pastor. Muy pocos lo hacen, pues. Pastor, mire, he escuchado esto, y usted piensa que debo diezmar o no debo diezmar. No dicen eso. Vienen con la idea prejuiciada de lo que han escuchado en internet, lo han visto. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se siente y piensa, ay, el pastor está equivocado, no sabe lo que está predicando sobre el diezmo, sobre esto y lo otro. Y así, en muchas otras doctrinas, Otros temas. Otros temas. Entonces, ¿qué agarran? No le dicen al pastor, pero se lo dicen al hermanito. Se lo dicen a los hermanos. Yo he tenido problemas en el programa de hogares, en las casas, porque allí es donde se lo dicen. Vienen, se sientan, alaban, todo. Y después quiero compartirles algo que en la Biblia está y no sabíamos, que el diezmo ya no se debe dar ahora porque eso era una cosa de la ley del Antiguo Testamento. Eso es falso. Es un burro el que enseña ese tipo de cosas. Primeramente, porque el diezmo no fue hecho en la ley de Moisés.
No pertenece a la legislación de Moisés. Usted va a ver años, muchos años antes que Abraham, ¿qué hacía? El diezmo. El diezmo. ¿Su hijo qué hacía? Diezmaba. ¿Qué hizo su nieto de Abraham? También diezmaba. Y no estaba en la ley. ¿Dónde dice ahí que eso pertenece a la legislación de Moisés? Pero como escuchan en el internet y no preguntan, vienen en una ignorancia. ¿Y qué es lo que fomentan? Herejías en la iglesia. Amén. ¿Entienden? No, pero pastor, yo he tenido ese tipo de problemas, me han agarrado, se me han puesto gallitos y dicen, pero pastor, ¿acaso en el Nuevo Testamento habla acerca de que hay que diezmar? Y yo les digo, dame un texto bíblico en el Nuevo Testamento donde te digan que no debes de diezmar. Dime, enséñame, muestra que no haya un texto que te diga ya que esto es para la ley, esto ya no es para la iglesia de hoy día, esto es para los judíos. Muéstrame. Yo te enseño 2 textos que en el Nuevo Testamento y avalados por el Señor Jesucristo, que les dice a los saduceos, a los fariseos, era necesario hacer esto, diezmar, sin dejar de hacer lo otro. O sea, que Él está diciendo, yo quiero que ustedes tengan gracia, misericordia, eso preocúpese, pero sin dejar de diezmar. Ustedes diezman la mente, el comino y otras cosas más. Eran tan detallistas en diezmar, pero se habían olvidado de lo que era mucho más importante, que era la misericordia, la justicia. Y lo repiten 2 veces en Lucas y en Mateo. Amén. Pero sacar mi conclusión, porque no se menciona en las iglesias el diezmo, ¿quién dijo que entonces que eso se había caducado y ya no se debía hacer? ¿Dónde está? ¿Quién lo dijo? No lo dice. Y si no lo dice, ¿por qué voy a dejar yo de diezmar? Si fue avalado por el Señor Jesucristo. Si en la Biblia dijera Pablo, cualquiera dijera, ya el diezmo es algo del Antiguo Testamento, como el sábado, el día sábado. Ahora vamos a guardar el día domingo, vamos a hacer el día del Señor, es el domingo, ya no es sábado. Yo lo acepto. Pero no hay ninguna referencia en el Nuevo Testamento que tú y yo debemos de dejar de diezmar. ¿Entiendes? La herejía entra porque hay carne. Porque hay carne, y este es herético, y voy terminando. Después dice aquí envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Solamente me estoy deteniendo en alguna. Investigue usted cada cosa. Miren, homicidios. ¿Alguna vez usted ha visto acá en la iglesia que se maten entre los hermanos? ¿Por qué dice Pablo que esa actitud de homicidios es carne? ¿Es necesario acaso que se maten los hermanos para que se manifieste la carne? No, 2 cosas le voy a decir. Uno puede matar a la gente en el corazón y en el pensamiento. Lo segundo es que en el Levítico dice que el chisme es asesinato. Así es. Sí, así dice. Tiene la calidad de matar a la gente. Cuando tú hablas de alguien, no sustentas, y es más, así sea verdad, pero tú estás hablando no a esa persona, sino estás hablando a otros de esta persona, tú estás cometiendo homicidio. Amén. Porque la ley levítica sí enseña que el chisme es asesinato. ¿En qué sentido? En que tú estás matando el honor, la reputación, la dignidad de la persona. Y el equivalente es al homicidio es tan fuerte en el chisme que tiene el mismo equivalente del homicidio. Y lo hacemos en iglesia. Lo hacemos en iglesia. ¿Y saben por qué lo hacemos? Porque es rico chismear. Porque tiene una dulzura. Ay, qué rico es hablar mal del hermano sin que sepa que he sido yo. Qué rico es dar una información y que se extienda contra alguien de la iglesia. Pablo dice, eso es carne. Porque esa persona es tu hermano, porque en Cristo también en la cruz estaba pensando en él como en ti. Y tú lo estás matando a él. Homicidio. Iras, contiendas, borracheras, orgías. Y termino, hermano.
Y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué heredarán si no heredan el reino de Dios? El infierno. El infierno. Ahora, quiero terminar con esto, porque esto lo he visto y lo he revisado. Y Pablo me está diciendo que no tengo garantía de salvación si yo practico estas cosas. Y escúchame bien esto, hermano. Un creyente que está en la carne puede cometer pecado. ¿Ok? Peca. Y la Biblia dice que abogado tenemos para con el Padre Jesucristo. La Biblia dice en el tratamiento del pecado de un hijo de Dios es que cuando tú cometiste pecado, la falta, hiciste lo que no querías hacer, pero lo que no querías hacer, eso hiciste. La Biblia dice que si tú tienes al Espíritu Santo, tú vas a sentirte un desastre, dolor. ¿Entiendes? O sea que te llevó, estabas trabajando y unos amigos de antaño vinieron, oye, vamos, Luchito, que vamos a hacer eso. No, yo no vamos a festejar. No, por favor, no me ofendas, es mi cumpleaños, unas agüitas no nos va a hacer daño. Y se toman 15 cajas de cerveza. Y el hombre, el creyente, terminó en el piso. ¿Ok? Creyente, borracheras. Eso, ¿qué hacen? El creyente, yo tenía experiencia, hermanos, que ya no ni querían pisar la iglesia por la vergüenza, ¿no? Y cuando uno venía y en el amor de Dios lo abrazaba, estaba con todo el turrón, como dicen, todo el tufo de la lo abrazaba, ¿qué pasó, hermanito? El hermano, ¡blam!, se caía al piso, llora y llora, he fallado, no sé qué hacer. Entonces le explicaba, mira, la Biblia dice que si hubieras cometido pecado, tienes que confesarlo, arrepentirte y apartarte de eso. Entonces el Hijo de Dios, que ha cometido un acto de carne, lo que hace es arrepentirse y apartarse. Eso es lo que un Hijo de Dios hace. ¿Entiende? Amén. Pero Pablo va más allá de esto, y aquí es donde quiero que se haga la diferencia. Pablo dice que el creyente no practica el pecado. Amén, porque si no es del tiempo. Y acá dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, la práctica, ¿qué cosas? Ya me emborraché, asisto a la iglesia. Ay, pero qué rico es la borrachera. Y dale que te dale, ¿no? Y sigo emborrachándome. Y si yo, acá dice una serie de pecados, ¿no? Enemistades, celos, pleitos, lo practico en la iglesia. Pero no hay nada que me melle, me dé compungión, me sienta mal, porque esto es contrario al fruto del Espíritu Santo, no pasa nada. Entonces, hermano, hermana, y esto lo digo con mucho cuidado, aquí es donde tú tienes que considerar la posibilidad de que esa persona nunca se convirtió al Señor. Porque un hijo de Dios puede pecar, pero no practica el pecado. Y si practica el pecado, cuidado, revisa si eres hijo de Dios o no. Porque esa persona no es hijo de Dios, ¿qué va a heredar? Nada. El infierno. ¿Me entiende lo que digo? Entonces, Pablo da y pone esta lista para que usted y yo nos revisemos. Amén. ¿Estamos en el espíritu o estamos en la carne? Y si detectamos que en nosotros hay carne, pues tenemos que erradicarlo. Eso es lo que Pablo está haciendo. Amén. Y hermano, y termino con esta palabra. Todos los días tú vas a tener una lucha. El espíritu y la carne. El peor enemigo tuyo eres tú mismo. ¿Sabes por qué? Porque nos gusta la carne. Nuestra naturaleza clama por la carne. Pero si tú le das el lugar al espíritu, obediencia, va a aflorar la manifestación de los frutos del espíritu. Gloria a Dios. ¿Y saben Amén. una cosa, hermano? Alabado sea Dios.
nosotros muchas veces le quitamos la gloria a Dios y nos ponemos encima. ¿Y saben por qué? Porque nos gusta el orgullo. Es lo que tumbó a toda una legión de ángeles. Satanás entró el orgullo en su corazón y se quedó tan ciego que pretendió darle golpe de estado al Creador. El orgullo. Si eso pasó con los ángeles, que eran mucho más poderosos, tenían mayor capacidad de discernimiento que nosotros, y los tumbó. ¿Ustedes creen que nosotros podemos jugar con el orgullo? El orgullo es delicioso, ¿no? El verte tú decir, soy capaz, mírenme, soy pastor, he conseguido esto. Desde que empezamos la mañana a mirarnos al espejo, ese soy yo, el siervazo de Dios, la siervaza de Dios, el líder de Dios. Señor, ayúdanos. ¿Saben? Es celada de vanidad. Yo odio eso en mí, lo detesto, porque yo he probado y sé a dónde me ha llevado y cómo me ha tumbado. Yo odio ese orgullo, pero también me gusta muchísimo que me reconozcan, que vean en mí a alguien especial, que me vean que soy superior a otros. Eso me gusta. Tenemos que aprender a amar a Dios y odiar el pecado del orgullo. Tenemos que aprender a trabajar más en lo que es la humildad y detestar lo que es el orgullo. Eso es algo que tenemos que trabajar. ¿Hasta cuándo? Sí. Hasta que vayamos al cielo. Así es. Hasta que vayamos al cielo. Así es. Ayúdanos, Señor. El orgullo nos destruye. Y tenemos que aprender a detestar todo lo que deshonre el nombre de Dios. Gloria a tu nombre, Jesús. Tenemos que detestar todo lo que le quite la honra y la gloria a Dios. Oremos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche te agradecemos por tu palabra. Gracias, Señor. Señor, sabemos conscientemente, con claridad, cuánto daño nos hace el orgullo, cuánto daño nos ha hecho, Señor, el pensar que somos los preferidos. Gracias, Padre. Cuánto daño nos hace pensar que a nosotros no nos pasa nada, que puedo vivir mi vida como me da la gana. Y sabemos que esa no es la realidad. Hoy día hay tanta gente destruida y que está sufriendo por dejarse llevar por el pecado. Cuando tú nos has librado de él, Señor, por la obra maravillosa que Cristo Jesús ha hecho en la cruz. Dios, ayúdanos a entender esta verdad. Señor, aquellas personas que quizás nunca en su vida han reconocido que tú eres el Señor. Dios, toca su espíritu, toca su corazón, para que reconozcan a Cristo. Hay tanta gente miserable que vive en un mundo de hostilidad, un mundo de dolor, de soledad, porque son orgullosos. Gracias, Padre. Gente confundida, aún en la misma iglesia, porque no ha entendido lo que es la carne y menos ha entendido lo que es vivir en el fruto del Espíritu Santo. Bendito Señor, toca estos corazones, levanta a estos corazones y dale la oportunidad
de que puedan llegar a conocer. Y quiero terminar con una pregunta. Si hay alguien aquí que nunca en su vida ha tenido ese encuentro con Jesús, una persona que sabe y conoce lo que es el orgullo aplastante, le ha dañado, y por ese orgullo ha perdido su familia, por ese orgullo ha roto relaciones, por ese orgullo ha quebrado preciosas relaciones. Usted está tiempo todavía de que el médico de médicos sane ese corazón. Si usted nunca le ha dicho a Jesús que Él tome Gracias, el Señor. trono de su vida, esta noche usted lo puede hacer. Usted diga a Jesús: Señor, a partir de ahora eres tú quien va a tomar el timón de mi vida, ya no mi carne. ¿Quiere hacerlo en esta noche? Permítame orar por usted. Si Dios le está hablando, quiero orar por usted. Gracias, Ahí Señor. donde está, yo le invito a que levante la mano para indicarme que quiere orar, que quiere que yo ore por usted. ¿Hay alguien en este auditorio? Que Dios te bendiga. Gracias, ¿Hay Señor. alguien más? Que Dios le bendiga. ¿Alguien más? Dios le bendiga.